Bueno, voy a hablar de mi obsesión por las cajas de 12 pulgadas. Bueno, muchachones, ¿cómo les explico esto? Mi obsesión por las cajas de 12 pulgadas comenzó hace muchos años, en una época en que yo estaba tocando mucho. Mucho. De hecho, tocaba entre 3 a 4 veces por semana. Tocaba muchas veces con mucha gente. Tocaba covers con una banda, tocaba con una banda de rock progresivo. Después entré a tocar en la televisión. O sea, estaba tocando en muchos proyectos y tocaba muchas veces por semana. Y tenía una sola batería, bueno, tenía dos realmente. Mi primera batería, que era una batería de gama baja, y después me compré una Yamaha de mejor gama, una Stage Custom Advantage. Y estando tocando con todas estas bandas, decidí pensar en algo mejor para la espalda y los brazos y también para el espacio que tenía yo en mi transporte. El vehículo que yo utilizaba era bastante grande, pero igual yo quería tener más espacio para poder meter más cosas, porque también yo viajaba con otros músicos. Y decidí buscar la forma de achicar el kit. Empecé a salir con tambores más pequeños, con platos más pequeños, y se me ocurrió la gran idea de probar usar cajas pequeñas. Y lo primero que se me pasó por la cabeza fue usar una caja de 10 pulgadas. Así que me metí en eBay y encontré una caja de 10 pulgadas. La caja de 10 pulgadas que compré en esa época era de 10 por 5. Yamaha Stage Custom, también una caja de gama media de 10 pulgadas, más o menos como esta. 10 pulgadas. Esta no es una Stage Custom, pero es más o menos como esta. Tenía también su soporte de tom. Y me di cuenta que podía hacer el trabajo, que sonaba muy bien la música que yo tocaba, tanto en covers como con otros grupos. La caja de 10 me funcionaba bastante bien, cambiando el parche y afinando adecuadamente. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en la banda de covers donde yo tocaba muchas canciones donde usaba el aro, el cross stick. Y lamentablemente las cajas de menor diámetro pierden muchísimo la sonoridad del cross stick. Así que dije, bueno, ya probé con la de 10, suena fenomenal, pero para el cross stick no me sirve. Así que decidí subirme al siguiente nivel. De 10 pulgadas decidí pasar a 12. Así que me volví a meter en eBay para buscar caja de 12 pulgadas. Afortunadamente conseguí una caja de la misma gama, la Stage Custom, 12 por 5, de una persona que por lo visto hizo pruebas con ella. La desarmó, le quitó la pintura y la pintó a su gusto. Y a la final la vendió súper barata y yo la encontré y creo que me costó con envío y todo $27. Así que me compré esa caja de 12 pulgadas y para mi grata sorpresa me di cuenta de que esa caja sí funcionaba con lo que yo quería. Era una caja que sonaba bastante bien para hacer una gama media y además que era una caja que estaba customizada por su dueño anterior. Como dije antes, la desarmó, la desconchó, le quitó toda la pintura y la dejó color madera. Cuando me llegó, yo lo que hice fue cambiar el parche y sonaba fenomenal. Hice mis primeras pruebas con una banda de covers y perfecto, encajó perfecto. Indudablemente, al igual que la caja de 10, las cajas de 12 pierden sonoridad cuando haces el cross stick. Obviamente suena mucho más que la de 10, pero menos que la de 14. Pero decidí tomar ese riesgo de que el cross stick no tenía tanta presencia, pero sí se oye, especialmente si microfoneas. Así que esa fue mi entrada. Estoy haciendo esto, no se asusten. Así que esa fue mi entrada a las cajas de 12. Probé para mi grupo de covers y vi que me funcionó. Y la empecé a usar para otras cosas también, para tocar en televisión, para tocar con otros proyectos, con artistas, con grupos originales. Y me gustó tanto que decidí probar ya otra sonoridad jugando con la profundidad, así que me compré una Black Panther de 12 por 7. Lamentablemente no la tengo aquí, la tengo en Venezuela. Algún día me la traeré. Eso no murió ahí. Quedé tan obsesionado con las cajas de 12 que quería tener más cajas de 12 de diferentes maderas, diferentes profundidades. Y ahora que estoy aquí en España, estoy cumpliendo esa obsesión. Especialmente tengo varias cajas de 12 por lo que comento, que me gusta esa medida
por muchas razones. Porque puedo armar el kit mejor, no necesariamente tengo que abrir mucho las piernas cuando toco tanto con un pedal como con doble pedal. Se me hace más cómodo para mi forma de tocar, para mi estatura, usar una caja de un diámetro inferior. Ahora toco las cajas de 14, me parecen gigantes. Me obsesioné con las cajas de 12 por la profundidad de que tocando con las cajas de 12, especialmente microfoneada, puede pasar totalmente por una caja de 14. Yo sé que muchos dirán que no, que la caja de 14 tiene más esto, más de lo otro, pero según mi experiencia, que toqué con varias cajas de 14 en mi época, dije no, yo me voy a quedar con las cajas de 12 por esa misma razón, porque pesan menos, ocupan menos espacio en casa cuando las guardo, en mi vehículo cuando las estoy transportando, son fáciles de afinar porque tienen menos llave, y decidí probar muchas profundidades diferentes y muchas maderas diferentes o muchos materiales diferentes. Por eso tengo tantas y las que me faltan. Y estas son las que tengo. La primera caja que compré estando aquí en España fue esta. Vamos a ver si se ve con la luz, sin la luz. Es una Premier Modern Classic. Es una Premier Modern Classic de Birch. Me llamó mucho la atención porque es una caja con looks pequeñitos y el Birch es una madera que siempre me gustó. Hubo una época en que me encantaba el sonido de la Birch, así que decidí probar con esta. Me la compré y me encantó. Hay amigos míos que se reían, se burlaban de mí diciendo que esta caja era prácticamente un tom porque es de 12 por 7,5. Es súper profunda. Es una caja que es bastante seca para mi gusto, pero funciona especialmente cuando toca música tipo pop, cuando buscas un sonido más seco. Suena bestial. Luego me compré esta caja, una Black Panther de Maple y Cherry. Esta es la misma caja que compré en Venezuela, solo que la que compré en Venezuela era color madera. Era madera, este es negro. Yo no quería comprar la misma caja porque ya la tengo en Venezuela y cuando me la traigan. Pero a la final encontré una buena oferta, la compré de segunda mano y estoy encantado con esta caja. Suena bestial, tiene una afinación brutal, la puedes afinar alta, grave, media y en todas sus fases, en todas sus afinaciones suena perfecta. Como ya dije, es de Maple Cherry 12 por 7, una caja buenísima. Luego de un tiempo de estar tranquilo con mis dos cajitas de Maple Cherry y de Birch, una de 7,5 y otra de 7, estaba bastante tranquilo, no tenía por qué buscar más. Pero un amigo mío me insistió mucho, mira que hay una caja que en eBay que la venden y no sé qué, es de DW, o como se dice en España, DW. Me insistió mucho y decidí probarla, la encontré y la compré. Es lo que llaman Drum Workshop. Drum Workshop era la batería o el modelo que no era customizado de DW. Esta caja es de Maple y es de 12 por 6 y también tiene un sonido muy dulce, bastante estándar, suena bastante sabrosa y me encanta también. Luego de un tiempo estando con mis cajitas de Maple, de Birch y de Maple Cherry, me puse a buscar y encontré la caja Remo. Remo es una marca que siempre me llamó la atención porque, como ya mucha gente sabe, Remo no suele usar maderas estándar, usa lo que se podría hacer un híbrido, usan, ¿cómo se llama? Un material llamado acusticón, que todavía no tengo muy claro de qué es el material porque ya han hecho varios modelos, pero en teoría lo que he podido averiguar es que es como un aglomerado, una mezcla entre madera y una fórmula secreta que usan ellos. Sirve para prevenir la humedad y que da una sonoridad bestial. Y en efecto, esta caja suena bestial. Es el modelo Master Edge. Esta es de 12 por 5. La conseguí en Inglaterra y le quería dar una probada. Bueno, a ver qué tal. De hecho la compré porque tengo una batería, una Mapex Saturn, que tiene más o menos este mismo acabado. Y dije, bueno, lo voy a poner para que haga juego con ese acabado. Y me encantó. Esta caja suena como si fuera microfoneada. Acusticón, 12 por 5. Ay, Dios mío, esta cajita tiene su historia. Esta caja, la Yamaha Musashi. Esta también tiene una historia bastante... es una tragicomedia. Porque la vi un montón de veces por internet. La vi pasar un montón de veces de segunda mano y nunca me llamó la atención. Hasta que me compré una Yamaha O Custom
la que podrán ver en mis videos, la Yamaha Oak Custom X, que obviamente es de Oak, y me encantó esa madera. Me enamoré tanto que dije, ahora sí voy a probar la Musashi, y encontré varias, pero todas, algunas le faltaba esto, otras no tenían el bordón original. De hecho yo se lo cambié, con la que me la compré venía el bordón muy dañado, así que lo tuve que cambiar. En fin, esta la compré a un amigo de Sevilla y bestial, esta caja está bestial, a pesar de que estaba bastante golpeadita. Se nota que pasó por bastantes cambios de clima, que posiblemente se le habrá caído porque vino con el aro doblado también. Pero en fin, yo le compré su aro, le acomodé, le compré el bordón nuevo y le cambié los parches. Y esta caja suena fenomenal. Esta es Yamaha Musashi de Oak, 12x6, bestial. Viene con este invento que se llama el Group Wedge de Ross Miller, antes de pasarse a Mafex, especial para que puedas hacer el cross stick que suene. Esto le aumenta 2 pulgadas más y suena bastante similar a una caja de 14, el cross stick. Y finalmente me topé con esta hermosura de caja, que mucha gente le llama la caja de flan de huevo. Es una caja Remo, se llama Remo Mondo, es de 12x7,5 también. Es una caja muy peculiar porque se toca con las manos. Hace tiempo la quería tener porque en cierto momento de mi vida estuve tocando. Yo toqué mucho tiempo con un artista en Venezuela como baterista, pero como me fui de viaje, regresé, metieron a otro baterista. Y sin embargo, todos los miembros de la banda, del mismo artista, decidieron reincorporarme en la banda, a pesar de que ya había metido otro baterista, me pusieron como percusionista. Y empecé en el mundo de la percusión, de manera bastante básica. Y me llamó la atención de comprar una caja que pudiera tocar con la mano. En aquel momento no la pude conseguir porque cuando hablé con Remo, me dijeron que tardaban 6 meses en fabricarla y en enviarla. Y yo la quería para ese momento, así que me olvidé de ella. Estando aquí en España, conocí a alguien que la tenía y la vendía. Así que me hice con ella. De hecho estaba bastante nueva. Él la vendía como seminueva, pero me llegó prácticamente nueva, olía nueva. Y es una caja excelente también. Es de Acousticom, de una Acousticom diferente a la otra, a la Master Edge, pero suena bastante bien. Y bueno, estas son las cajas de 12 que tengo. Todavía me faltan muchas por adquirir. Esa es mi explicación de por qué soy tan obsesivo con las cajas de 12. Empezó por una cosa de trabajo y se volvió una pasión para mí. Espero tener muchas más. Bueno muchachones, muchas gracias por ver el video. Ya saben, si quieren saber más de estas cajas, las pueden ver en mi canal. Denle like, compártanlo para que les interese ver cajas de 12 que tengan mi misma obsesión. Si quieren saber algo más de estas cajas, solo comentarlo, preguntarlo y yo con mucho gusto responderé. ¿Ok? Nos vemos en la próxima.